Bien, pues previamente en la charla anterior les hablaba del uso de un modelo murino de distrofia miotónica para la prueba de concepto de unas moléculas innovadoras que consisten en oligonucleótidos antisentido contra microRNAs. En esta presentación les quiero hablar de un modelo de distrofia miotónica también que hemos generado en Drosophila y que hemos utilizado para un rastreo de fármacos como posible reposicionamiento para abordar la neurodegeneración en estos pacientes. Bien, Drosophila melanogaster, de la que muestro aquí una sección longitudinal para que se hagan una idea. Se trata de un insecto que tiene pues, su musculatura, su sistema nervioso central y muchos tejidos y órganos equivalentes a los de una persona. Se utiliza ampliamente como modelo básico para el estudio biomédico de enfermedades genéticas raras. En particular, el sistema nervioso central de Drosophila, pues, a pesar de las grandes diferencias, tanto estructurales como de funcionamiento respecto de un cerebro humano, tiene sistemas de neurotransmisores homólogos a los nuestros y también tiene conservado la barrera hematoencefálica propia de los mamíferos, con lo cual, si diseñamos un rastreo de compuestos, rastreo de fármacos que exige que el compuesto llegue al cerebro de Drosophila, estamos seleccionando compuestos que pueden hacer lo mismo en humanos. Bien, nosotros hemos construido un modelo en este insecto consistente en una construcción que se ha integrado en el genoma de estas moscas, que contiene 480 repeticiones CTG, que, como he comentado previamente, es la mutación responsable de esta enfermedad. Utilizando un sistema denominado GAL4-UAS, que no hace falta entrar en él por no entrar en detalles técnicos, podemos dirigir la expresión de estas repeticiones, de esta mutación humana responsable de la enfermedad, en cualquier sitio en el organismo en Drosophila. Si expresamos las repeticiones en neuronas dopaminérgicas en el cerebro de Drosophila, las cuales se marcan aquí en verde, con fluorescencia verde en estas imágenes de microscopía confocal, pues podemos ver cómo a 5 días el número de neuronas dopaminérgicas es el mismo en cerebros de moscas control y de moscas que expresan estas repeticiones en estas neuronas, mientras que a 20 días ya tenemos degeneración, tenemos una pérdida importante de este tipo de neuronas. Este fenotipo en Drosophila, en el cerebro de Drosophila, reproduce lo que ocurre en los pacientes con distrofia miotónica, donde hay una pérdida selectiva de neuronas dopaminérgicas y atrofia cerebral, la cual también tiene lugar en Drosophila. No obstante, este fenotipo no es muy adecuado para hacer búsqueda de fármacos porque no es un fenotipo fácil de seguir, fácil de detectar. En cambio, cuando expresamos las repeticiones CTG en unas estructuras del cerebro de Drosophila, que son los cuerpos de seta, que se marcan aquí con expresión de la proteína GFP, en esta imagen de microscopía confocal, pues obtenemos un fenotipo que sí que es adecuado, porque las moscas mueren saliendo de la pupa y se pueden conseguir las condiciones para que esto sea un fenotipo de todo o nada, o sea, condiciones en las que no nace ninguna mosca y lo que esperamos es que en presencia de un fármaco adecuado estas moscas puedan salir de la pupa y podamos contabilizarlas. Los cuerpos de seta están implicados en el aprendizaje, la memoria y el comportamiento de estos insectos. Es una estructura común a muchos artrópodos y se compara con el córtex frontal de humanos. Sería como las funciones superiores de lo que es capaz de hacer un insecto. Podemos además expresar estas repeticiones exclusivamente en las hembras, sirviendo a los machos como control, de tal manera que pueden poner de manifiesto, por ejemplo, una toxicidad general debido a la ausencia de machos, donde no estamos haciendo nada, simplemente sirven como un control interno. Bien, pues con este fenotipo adecuado para un rastreo de fármacos, la diversidad química que hemos probado son estas 5 quimiotecas. En primer lugar, una quimioteca de Pfizer, de la farmacéutica Pfizer, consistente en 84 compuestos licenciados por la empresa, los cuales son productos que han caído en fases avanzadas, por ejemplo, en ensayos clínicos fase 2, fase 3, pero que la empresa tiene interés en encontrar una nueva indicación para ellas. La quimioteca Prestwick, se trata de 1.200 compuestos que son medicamentos actualmente en uso, lo único es que ya fuera de patente, no protegidos por patente. La quimioteca Green Pharma, consistente en 240 productos naturales puros. La quimioteca Ottava, compuesta por 1.000 compuestos seleccionados por sus características físico-químicas favorables para atravesar la barrera hematoencefálica.
y después 1.280 compuestos de este proveedor, Spoluca. Se trata de diversidad química general sin ninguna selección a priori. En total hemos probado 3.805 compuestos en este fenotipo de viabilidad de la mosca. El formato que hemos utilizado para este rastreo son gradillas con estos 96 posiciones que son equivalentes a las placas multipocillo normales convencionales del laboratorio, donde les traigo aquí un ejemplo, donde las moscas se desarrollan en 500 microlitros de medio nutritivo que contiene el compuesto a testar. En esta parte, las moscas cuando ya nacen pues se quedan en este vial más grande y aquí es donde se contabilizan machos y hembras. De esta manera, utilizando una fila como control de moscas sanas, donde esperamos tanto machos como hembras, y una fila como control negativo de moscas enfermas, donde no esperamos ninguna hembra, en las posiciones intermedias se testa cada uno de los compuestos y se cuantifica el número de hembras que nacen. Bien, de esta manera, los resultados que hemos obtenido han sido un 6% de positivos en la quimioteca de Pfizer, 5 compuestos de 84, un 3% de éxito en la quimioteca de Prestwick con 36 compuestos de 1.200, un 1,7% en la quimioteca de Green Pharma y tasas de éxito menores en las otras quimiotecas, probablemente por la menor selección a priori de este tipo de compuestos. Son compuestos más diversos simplemente, pero no necesariamente activos in vivo. De estos 61 hits iniciales, a grandes rasgos se distribuyen entre agonistas y antagonistas de neurotransmisores, lo cual tiene sentido para un fenotipo neurológico como el que hemos generado. Un 26% no tiene una diana conocida, porque todas estas quimiotecas no están bien caracterizados estos compuestos. Un 8% son antiinflamatorios y un 7% son antibióticos. Y un 41% son otras categorías terapéuticas. Me quiero detener un momento solo en esta categoría de antiinflamatorios, porque aunque inicialmente no veíamos muy clara la relación entre antiinflamatorio y el fenotipo que hemos generado de falta de viabilidad, hace un par de años se describió que la fenilbutazona, que es un compuesto antiinflamatorio no esteroideo, aumenta la expresión de MBNL1, que sabemos que es limitante en la enfermedad, con lo cual explica perfectamente que el ortólogo, la proteína homóloga en Drosophila, puede aumentarse con productos de esta categoría potencialmente. Por lo menos eso es una hipótesis testable clara. Por último, hemos podido validar 2 de los 36 compuestos de la quimioteca Prestwick. Se trata del metilfenidato, que es un inhibidor de la recaptación de la dopamina, el cual se ha visto en ratones knockout para MBNL2, que es un modelo de fenotipos neurológicos en distrofia miotónica. El grupo de la doctora Patricia Robledo en el Instituto de Investigación del Hospital del Mar ha conseguido comprobar que este compuesto, que hemos visto en nuestro rastreo en Drosophila, mejora fenotipos depresivos y de comportamiento en estos ratones, con lo cual es una buena validación de que los resultados que hemos obtenido tienen visos de haber detectado moléculas que pueden tener relevancia para los pacientes. Y por último, la cloroquina también hemos visto en mioblastos de pacientes y en un modelo en Drosophila en el que expresamos las repeticiones en la musculatura, que aumenta la expresión de Muscleblind, que, como he dicho anteriormente, es el homólogo en Drosophila de las proteínas MBNL, lo cual tiene sentido que pueda suprimir fenotipos relacionados con la enfermedad. Bien, y con esto termino la exposición. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Perdone, una pregunta rápida. Pregunta rápida y respuesta breve también. Hola, muchas gracias por tu trabajo. Sí. A ver, yo tenía una pregunta. ¿Qué tipo de tratamiento se utiliza normalmente para este tipo de pacientes? ¿Y has probado si esos tratamientos son más o menos efectivos en comparación con estos que expones en tu modelo de Drosophila? No tiene ningún tratamiento específico esta enfermedad. Los tratamientos son paliativos o sintomáticos. No hay ningún tratamiento desarrollado específicamente para los pacientes con distrofia miotónica. Para la miotonía se ha probado el mexiletil, pero creo que no está muy claro si sirve o no. Hay ciertas dudas de que sea efectivo. ¿Existe alguna idea de si los antiinflamatorios tienen mejor respuesta? O sea, ¿van a mejorar la sintomatología de la enfermedad?
Bueno, como he comentado, hay algunos precedentes en los que parece que aumentan la expresión de estas proteínas, lo cual podría ser un mecanismo, pero también, al menos en músculo, hay inflamación, hay rutas inflamatorias que están activadas y podrían estar actuando también a ese nivel. Podría ser un problema primario, digamos, en la enfermedad, la inflamación. Nuestro grupo de investigación, que está ubicado en Barcelona, trabaja con anemia Fanconi, que es una enfermedad rara de la que tenemos en España aproximadamente unos 200 pacientes. A nivel europeo, Estados Unidos, tenemos entre unos 1.000 y 2.000. Y el trabajo que hemos desarrollado durante los últimos 4 años ha sido intentar encontrar fármacos, y hemos podido encontrar el reposicionamiento de fármacos de gefitinib y afatinib para tratar tumores escamosos de cabeza y cuello. Entonces, la anemia Fanconi es una enfermedad que se caracteriza por fragilidad cromosómica y debido a ello las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad son anemia, fallo medular y cáncer. A nivel celular, las células de la anemia Fanconi presentan un fallo en una ruta de proteínas que repara el ADN y entonces los cromosomas de estas células sufren roturas. Es lo que nosotros llamamos el síndrome de los cromosomas de cristal. Entonces, si estas roturas suceden en el periodo embrionario, tenemos malformaciones. Si suceden durante la etapa de la niñez, en los primeros 10 años, tendríamos en las células de la médula ósea pues anemia o fallo medular. Y si estas roturas se van sucediendo en diferentes células a lo largo de la vida del paciente, tendremos ciertos tejidos que desarrollarán cáncer, como podrían ser leucemias o tumores escamosos de cabeza y cuello, en las cavidades orales principalmente. Entonces, en los últimos 30 años, la esperanza de vida de los pacientes ha mejorado drásticamente. Había una charla de Eduardo Atizano que hablaba el primer día de que hay enfermedades raras que cambian de una enfermedad rara, digamos, se sucede a otra, un poco debido al tratamiento. Principalmente es una enfermedad, cuando encuentras un tratamiento aparece otra, ¿no? Entonces, antes de los años 90, la anemia Fanconi era una enfermedad principalmente pediátrica y con los últimos años los tratamientos han ido mejorando y actualmente tenemos una enfermedad que la esperanza de vida de los pacientes está alrededor de los 35 años. Entonces, en esta gráfica vemos en negro cómo hasta los 10-12 años de edad los pacientes tienen, alrededor de un 80% de los pacientes desarrollarán anemia o fallo medular, de los cuales la mayoría necesitarán un trasplante hematopoyético, un trasplante de precursores hematopoyéticos. A partir de los 10 años, en la línea roja, tendríamos el desarrollo de leucemias y hasta los 40 años tendríamos una incidencia de un 30% más o menos. Y en azul tendríamos que a partir de los 20 años estos pacientes empiezan a desarrollar tumores sólidos, principalmente cánceres escamosos de cabeza y cuello, con una incidencia a los 40 años de entre un 50 y un 100%. Es un riesgo unas 500 veces mayor que en la población general. Entonces, ¿cuál es la historia natural de esta enfermedad? Un paciente entre los 20 y los 30 años, con una media más o menos de 30 años, se le detecta, se diagnostica una lesión en la boca, que resulta que es un carcinoma escamoso. Entonces, entre el diagnóstico y el tratamiento pasan 2, 3, 4 semanas, este tumor crece muy rápido y entonces hay que hacer el tratamiento. El tratamiento ahora mismo solo es resección quirúrgica, solo es cirugía, puesto que la quimioterapia que se está dando en población general es muy tóxica para estos pacientes y los matas. Entonces, las cirugías suelen ser invasivas, suelen ser bastante agresivas. Y el problema que tenemos es que fácilmente estos pacientes tienen recurrencias o digamos que la zona de la boca vuelve a tener otras regiones, pues pueden aparecer tumores primarios. De esta manera la supervivencia después del diagnóstico está más o menos en el promedio de unos 2 años y medio, 3 años una vez se diagnostica el primer tumor. Entonces hace 4 años nosotros decidimos buscar fármacos que no fueran, indujeran letalidad en el cáncer, pero que no fueran tóxicos para los pacientes. Y nos enfocamos principalmente en aquellos fármacos que ya estuvieran aprobados o que estuvieran en fases clínicas, etc. Entonces, cogimos células Fanconi y probamos 3.800 fármacos, de los cuales, después de este cribaje, identificamos 150 fármacos no genotóxicos que podían matar las células de esta línea celular,
pero que no provocaban daño en el ADN, que es, digamos, lo que no pueden reparar los pacientes. Después de una serie de validaciones, los dos fármacos que tenían más efecto fueron estos dos, gefitinib y afatinib, y como podéis ver en estas dos gráficas tenemos la línea verde, serían células Fanconi no tumorales, fibroblastos primarios, y para poderlas matar con gefitinib y afatinib necesitamos dosis muy altas, mientras que en rojo tendríamos 3 líneas diferentes de cáncer escamoso Fanconi y con dosis mucho más bajas somos capaces de matar estas células. Entonces, nuestro objetivo es el reposicionamiento de fármacos. Gefitinib y afatinib son dos fármacos que actualmente en Europa y en Estados Unidos, por la EMA y por la FDA, están aprobados para un subtipo de cáncer de pulmón, y lo que queremos es una nueva indicación, que es tratar a estos pacientes, solo en pacientes de anemia Fanconi, tratarlos cuando tengan este cáncer oral, estos carcinomas escamosos de cabeza y cuello. Hasta ahora habíamos hecho todos los experimentos a nivel celular, pero para poder reposicionar, para poder seguir adelante, necesitábamos evidencias tanto de eficiencia como de seguridad en modelos superiores. Entonces, utilizamos ratones en los cuales inyectamos tumores Fanconi, como podéis ver, tanto con gefitinib como afatinib. Cuando tratamos con vehículos, estos tumores crecen, y con gefitinib y afatinib somos capaces de inhibir el crecimiento de este tumor. Esto lo hicimos con varias líneas, hicimos muchos controles, todo esto está en el póster si lo queréis ver. Entonces, también lo que hicimos fue tratar con estos dos fármacos ratones normales o ratones Fanconi, para ver si tenían estos dos fármacos toxicidad, si afectaba a la salud general, al peso, y sobre todo, como estamos hablando de una anemia, si producía algún efecto en la médula ósea o en células sanguíneas. Entonces, como podéis ver, en verde tendríamos ratones normales, en rojo tendríamos ratones Fanconi, y tanto el vehículo como el gefitinib, tanto en ratones normales como en ratones Fanconi, no producía una bajada de peso, que ese sería un indicador de que están afectando, y miramos diferentes células de la sangre, linfocitos, eritrocitos y plaquetas, y en ningún caso, ni en ratones normales ni en ratones Fanconi, veíamos un efecto del gefitinib. Esta gráfica es para el gefitinib, para el afatinib tuvimos resultados similares. Entonces, hasta este punto, normalmente los científicos lo que tenemos es muy bien, tenemos toda la preclínica hecha, tenemos resultados in vitro en células, tenemos resultados in vivo con ratones, y normalmente lo que hacemos es, muy bien, publico estos resultados, puedo volver a pedir proyectos, puedo volver a continuar investigación. Sin embargo, sería después muy difícil poder llegar al paciente, y gracias al CIBER de enfermedades raras, hace un par de años nos animaron con estos resultados no solamente en quedarnos en la publicación, sino en hacer un paso más allá, que es salir un poco de nuestra zona de confort, porque no somos expertos en este tema, y gracias a ellos, el año pasado, pues intentamos y conseguimos la designación huérfana para gefitinib y afatinib, lo obtuvimos en septiembre y en noviembre, con lo cual pues tenemos un paso más allá para intentar llegar a pacientes, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Muy bien, pues ya que tenemos la designación huérfana, tenemos todos los resultados preclínicos, ahora estamos en el proceso de publicar los resultados, y lo que queremos, ya que estamos aquí, es intentar hacer un ensayo clínico para demostrar en pacientes pues que es efectivo. Sabemos que no vamos a curarlos a todos, sabemos que va a haber un efecto modesto o no modesto, pero tenemos que probarlo en pacientes. Queremos hacer un ensayo clínico, para eso necesitamos oncólogos, para crear un equipo, para que se lidere este ensayo clínico, y estamos ahora mismo en contacto con oncólogos de Vall-d'Hebron y del Hospital de Sant Pau. Necesitamos también criterios de inclusión, criterios de exclusión. No todos los pacientes van a ser susceptibles de ser tratados con estos dos fármacos, con lo cual tenemos que tener bien claro pues en qué momento podríamos tratarlos, ¿no? Y por eso necesitamos historial clínico de pacientes, que está bastante disperso a nivel nacional, y ahora mismo pues tenemos un pequeño proyecto intentando pues, reunir todos estos datos. Y finalmente, la financiación, que sería más importante. O sea, necesitamos ahora mismo estas dos cosas, ¿no? El grupo de trabajo para hacer el ensayo clínico, pero después la financiación para poderlo llevar a cabo. Y ahora mismo pues, tenemos contactos con varias fundaciones y también con las compañías farmacéuticas que son propietarias de estos dos fármacos, AstraZeneca el gefitinib y Boehringer el afatinib. También con CROs que estarían interesadas en poder llevar a cabo este ensayo clínico.
También tenemos la designación huérfana para la EMA y ahora vamos a pedirla también para Estados Unidos, para la FDA. Y finalmente, gracias a estos resultados, pues tenemos ahora mismo un par de pacientes, uno en Valencia y otro en Canarias, que están ahora mismo en una situación muy complicada, que no se les puede operar y tienen tumor o llevan muchas recidivas, y se está valorando el uso de gefitinib como uso compasivo. Y nada, esto es todo. Agradecer a todos los grupos de investigación que nos han ayudado en Suecia, en Madrid, en Holanda, en Valle d'Hebron. Y nada, muchas gracias. Quiero hacer una pregunta. Sí. Dentro de la selección de un inhibidor de proteínas de tirosina cinasas, no he encontrado, no he visto, o no lo he oído, que es posible, ¿por qué se eligieron específicamente inhibidores del receptor de factor de crecimiento epidémico? Pues básicamente es una muy buena pregunta. De los 3.800 fármacos que probamos, estos fueron los mejores. Pero no existe, digamos, claro, razonamiento. Aquí, el razonamiento, a ver, primero buscamos de estos 3.800 cuáles tienen efecto inhibidor. Encontramos 150, o sea, 150 que inhiben, no dañan DNA, y de estos seleccionamos 7 que ya estaban aprobados para otros tipos de cáncer, y de ellos había varios que inhibían el EGFR, algunos que inhibían VEGFR y otras quinasas. Y haciendo pues más ensayos vimos que estos dos eran los que iban mejor. Había otros inhibidores de EGFR como simertinib o vandetanib, que sería uno dual, erlotinib creo que también, pero no iban tan bien. Iban mejor estos dos. A nivel celular, después en ratones, pero claro, primero tienes que filtrar, tienes que probar todo en células por un tema de costes y de tiempo, y los que te salen mejor son los que pruebas después en modelos superiores. ¿No se ha establecido algún tipo de razonamiento en función son inhibidores farmacológicos de EGFR o de otras, pero como inhibidor que es a la concentración que usas, está inhibiendo otras cosas. Entonces quizá en esas células que tú has probado están haciendo otras cosas aparte que tú no sabes y que están matando a las células que tú no quieres matar, aparte de las tumorales. Entonces, un poco... Muchas gracias. Bien, muchas gracias. El síndrome X frágil es una discapacidad intelectual de origen genético hereditario. Es de todas las discapacidades conocidas la segunda después del síndrome de Down, y a pesar de que está catalogada como una enfermedad rara, está justo ahí en el límite, un poquito, casi, en torno a uno en 2.500, uno en 4.000 en varones, y en mujeres un poquito menos frecuente, porque como está ligada al X, en las mujeres tenemos 2 cromosomas X y se puede compensar un poquito la función. Y ya os digo, es una enfermedad hereditaria, hay varones y mujeres portadoras, que los varones siempre van a tener hijas portadoras, y las hijas portadoras son las que tienen riesgo de tener hijos afectados. Es una enfermedad que no conocíamos la mutación hasta el año 1992, y es desde entonces que podemos diagnosticarla de forma eficaz y prevenirla, ¿no?, que es lo importante. Tiene una serie de características faciales que pueden presentar un porcentaje alto de los pacientes, pero también es verdad que cuando se estudia un amplio número de casos, algunos no manifiestan estas características y pueden pasar desapercibidos. Y también tienen una serie de características internas que pueden aparecer de forma sistemática en los pacientes, pero que no todos lo manifiestan. Entonces no hay un signo patognomónico que diga esto es la enfermedad del síndrome X frágil, sino que tienen mucha sintomatología asociada, y a veces aparecen signos físicos, signos faciales, y a veces no. Pero lo que sí que aparece es un fenotipo cognitivo-conductual en el que la hiperactividad, el déficit de atención, las estereotipias, problemas también en el lenguaje, a nivel cognitivo un retraso significativo, y todos esos rasguitos que digamos físicos más los rasgos cognitivo-conductuales es lo que nos definen este síndrome y que nos pueden dar una idea de cómo diagnosticarlo. A ver si pasa esta. Y
Y lo que en el modelo de ratón se ha observado y también en autopsias de pacientes es que los problemas cognitivos no aparecen por una alteración macroscópica en el cerebro, sino por unas pequeñas alteraciones en la maduración de las conexiones sinápticas. Cuando las células nerviosas intentan establecer relación para comunicarse, las prolongaciones que emiten en el síndrome X frágil no se maduran, y esa inmadurez de las prolongaciones que se llaman espinas dendríticas es lo que está provocando esa falta de madurez a nivel cognitivo, a nivel del lenguaje y a nivel de comportamiento. Y es lo que os comentaba, el cerebro no estaría afectado, diríamos a grosso modo, a nivel de formación del sistema nervioso. El cerebro está bien, pero las conexiones en ciertas áreas concretas no se establecen de forma adecuada, y de ahí que se alteren esas funciones en las áreas en las que está afectado, sobre todo a nivel de corteza, a nivel de hipocampo, a nivel del cerebelo, y muchas de las funciones que están relacionadas, o sea, que aparecen en el síndrome, están localizadas en esas áreas. Lo que os quería comentar es el desarrollo que hemos hecho de un tratamiento específico para el síndrome X frágil, que hemos desarrollado en el Hospital Regional Universitario de Málaga, por un grupo de investigación que llevamos trabajando juntos los últimos 16 años, y os voy a contar un poquito cómo lo hemos hecho, que no ha sido fácil estos años, la verdad. Hemos estado trabajando, ya os digo, primero con modelos in vitro, en el que podíamos investigar qué pasaba cuando la proteína que causa el síndrome X frágil, que es la proteína FMRP, cuando está ausente esta proteína, aparecen estos rasgos y estas características. ¿Qué ocurría cuando esta proteína está ausente en las células? Después pasamos a modelos animales para intentar entender qué estaba pasando en el sistema nervioso de estos ratones, y después, cuando entendimos qué estaba pasando y encontramos una diana terapéutica, empezamos a plantear un ensayo preclínico en el ratón con modelos que podían estar actuando sobre esa diana terapéutica, y posteriormente esa diana terapéutica se demostró que estaba alterada y que ese tratamiento funcionaba con la diana terapéutica, y pasamos al tratamiento en los pacientes. A lo largo de los últimos 20 años de investigación en distintos grupos que hay trabajando en este síndrome en el mundo, se han encontrado varias distintas dianas terapéuticas, porque la proteína que está afectada en esta patología tiene que ver su función con muchas rutas distintas a nivel de la conexión y de la neurosecreción. Y entonces hay varios fármacos, y aquí os muestro algunos, que se han estado probando en los modelos animales para inhibir los receptores de glutamato, para que haya menos excitación en el sistema nervioso, para activar los receptores GABAérgicos, para que haya más inhibición. Y la parte que nosotros hemos trabajado es esta parte de aquí, en la que la diana terapéutica que intentamos restablecer se llama NADPH-oxidasa, que es una proteína que lo que está de forma fisiológica produciendo radicales libres, que son unos neurotransmisores que actúan de forma muy rápida, porque difunden a través de la membrana y no necesitan que haya receptores. Entonces, es una forma de neurotransmisión que se utiliza de forma fisiológica en el sistema nervioso, y que en este caso, al tener un exceso de producción de radicales libres, hay una directa relación entre el exceso de radicales libres y el aumento de la oxidación de proteínas y lípidos en las células. Y esa va a ser la parte en la que nosotros estamos intentando trabajar, en mejorar esta funcionalidad y mejorar también el que haya menos radicales libres y menos oxidación. Esta, como comentaba, es la diana terapéutica. En el modelo de ratón que nosotros hemos investigado, hay 5 veces más de producción de radicales libres en el ratón con el síndrome X frágil cuando lo comparamos con ratones normales. Entonces, en una situación fisiológica en la que el organismo necesita la secreción de radicales libres, en el modelo de ratón vemos que hay 5 veces más de producción de esos radicales libres, y no hay suficientes antioxidantes que compensen para eliminar el daño oxidativo que se puede producir. Y este sería el modelo que intentamos revertir, ¿no? Hay un exceso de radicales libres que desequilibran la balanza de oxidorreducción y pocos antioxidantes que sean capaces de eliminarlos. Este tipo de
de modelo fisiopatológico estaba ya establecido para otras enfermedades, sobre todo para enfermedades neurodegenerativas, y también se ha descrito en el síndrome de Down, en modelos de autismo, en el síndrome de Rett, y nosotros hemos incluido el síndrome X frágil en esta lista. Y ya se había probado también que en algunos casos inhibidores de los radicales libres y compuestos antioxidantes eran capaces de revertir algunas partes de la sintomatología de estas enfermedades. Entonces nos centramos en probar algunos tipos de antioxidantes, primero en el modelo de ratón, y también lo bueno es que otros laboratorios independientes, no solo nosotros, vieron que este modelo de ratón, uno de los problemas que manifiesta en el sistema nervioso es el exceso de estrés oxidativo. Entonces eso nos ayudó a seguir creyendo que estábamos en el camino correcto. Este fue el ensayo preclínico que os quería mencionar un poquito, en el que probamos una serie de fármacos antioxidantes que estaban ya descritos y bien conocidos, y lo que demostramos a través de pruebas de comportamiento en el modelo, pruebas de cognición y pruebas bioquímicas para medir los niveles de radicales libres y de estrés oxidativo, es que había una reversión del fenotipo, tanto en hiperactividad en el modelo de ratón, si os fijáis cuando tratamos con, en este caso, compuesto melatonina o vitamina E, el tocoferol, somos capaces de revertir la hiperactividad en el ratón. Cuando vemos la respuesta ansiosa, igualmente, el ratón con síndrome X frágil tiene una alteración significativa en la respuesta ansiosa y se revierte cuando le damos los antioxidantes, puede ser melatonina o vitamina E. También en el aprendizaje vimos que había una mejora significativa con los dos tipos de antioxidantes, tanto vitamina E como melatonina, y esto nos hizo pensar que podíamos estar delante de un posible específico tratamiento para este síndrome. Y entonces nos enfocamos en intentar conseguir financiación que pudiera dar lugar a una fase clínica. Publicamos una serie de artículos en aquel momento que estaban en las revistas de mayor impacto y conseguimos justificar que este tratamiento podía ser utilizado en pacientes y en pacientes pediátricos, es un tratamiento seguro y se puede proponer. Y a la misma vez hicimos una protección por una patente de estos resultados para en el futuro ser susceptible de transferir a la empresa farmacéutica y que pudiera ser un fármaco disponible en las farmacias. A la misma vez que hacíamos los estudios en pacientes, en el ratón, estábamos haciendo también un estudio en humanos y vimos que en los pacientes con síndrome X frágil hay una disminución significativa de los niveles de vitamina C en sangre. Entonces, teniendo en cuenta estos resultados y los resultados que habíamos obtenido en el ratón, propusimos hacer el ensayo de la vitamina E en combinación con la vitamina C para mejorar la sintomatología del síndrome X frágil. Sí. Pues comento dos detalles. La fase de 100 pacientes que se desarrolló sobre todo en un grupo mayoritario de pacientes entre 6 y 18 años, en el que evaluamos tanto a nivel cognitivo como a nivel de lenguaje, vemos una mejora significativa de las subescalas verbales y de las subescalas manipulativas, significativamente en relación a los pacientes que estaban tomando un placebo. Se hace aleatorizado y doble ciego. Y también en otros test de lenguaje que utilizamos, como el test de P-Body, también vimos una mejora significativa en la respuesta al test de lenguaje comparado con los pacientes en placebo. No había unos efectos adversos significativos en este tratamiento, por lo que pensamos que es un tratamiento eficaz, es un tratamiento bien tolerado y que puede ser utilizado en pacientes pediátricos. Entonces, el siguiente paso fue pasar de los pacientes de 6 a 18 a pacientes de menor edad y hemos desarrollado el último ensayo clínico en el que probamos que también en los pacientes menores de 8 años, que es el ensayo que hemos desarrollado, hay una mejora significativa cuando se les da tratamiento con estas dos vitaminas en comparación con los que tomaban placebo. Y en el caso de los más pequeños incluso mejora más porcentaje de la población. Lo que pensamos que es importante empezar a tratar a los pacientes cuanto más pequeñitos mejor. Terminar para dar las gracias a la empresa CRO que ha estado detrás de toda la evaluación de los proyectos y de los ensayos,
y simplemente deciros que estamos ahora en la fase en la que se ha designado como medicamento huérfano en la Unión Europea y se está haciendo todos los trámites en la FDA, y que la empresa farmacéutica que se transfirió la patente está ahora haciendo todos los trámites para conseguir los permisos de comercialización. Darle las gracias a todos los investigadores que han desarrollado en los últimos 15 años este trabajo y, sobre todo, a todas las entidades financiadoras que han permitido que se haga. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Tenemos ya los nombres de las 2 comunicaciones que van a recibir los 2 premios científicos del Congreso. El primero de ellos lo va a recibir el doctor Rubén Artero por su trabajo presentado en el póster número 11, Drug Discovery in a Drosophila Model of Myotonic Dystrophy Neurodegeneration. Pues si quiere, por favor. Muchas gracias. Esto va en blanco, pero después ya le ponemos. Luego le ponemos. Muy bien. Pues muchas gracias. Y el segundo premio será para Jordi Minguillón, de la Universidad Autónoma de Barcelona.